Martín Santamaría no era un hombre fácil de impresionar. Había vivido de todo. Había perdido dinero, ganado fortunas, traicionado y sido traicionado. Pero esa imagen, esa escena de Laura limpiando el baño, lo había dejado sin palabras. Mientras conducía sin rumbo, los recuerdos comenzaron a regresar con fuerza. Laura, la primera persona que creyó en él cuando aún vendía seguros puerta a puerta. La mujer que lo acompañó cuando dormían en un colchón inflable y compartían una taza de café al día. No era solo su exesposa. Era su historia. Pero eso había terminado hacía años. El divorcio fue silencioso. Sin gritos. Sin peleas públicas. Solo distancia. Martín se había enfocado en su negocio y Laura simplemente desapareció de su mundo. Nunca más preguntó por ella. Y ella nunca lo buscó. Ahora entendía que, quizá, fue un error de ambos. Se estacionó en una calle tranquila. Apagó el motor y bajó la ventanilla. El aire de la tarde le pegó en el rostro, pero no lo despertó de lo que sentía. Algo dentro de él estaba cambiando. ¿Por qué estaba ella en ese lugar? ¿No tenía familia? ¿No tenía otra opción? Martín pensaba en todas las personas que había ayudado en los últimos años. Fundaciones, becas, donaciones a hospitales. Siempre a desconocidos. Siempre desde la distancia. Y ahora, justo frente a él, aparecía una persona a la que una vez amó, necesitada, trabajando en condiciones duras. Era una mezcla de culpa y confusión. Recordó una tarde en la que Laura le había dicho, «No me importa si un día tienes millones. Solo prométeme que no olvidarás de dónde vienes». Y él lo prometió, pero lo había olvidado. Hasta hoy. Sacó su teléfono. Quiso buscar información sobre ella, pero no sabía por dónde empezar. No tenía redes sociales. No sabía si seguía viviendo en la misma ciudad. Ni siquiera estaba seguro de si tenía familia aún. Lo único que sabía con certeza era que no podía quedarse quieto. Al día siguiente, volvería al hotel. Pero no como dueño. Iría como un hombre que necesitaba respuestas. Y quizás, redención. Porque la imagen de Laura, arrodillada en el suelo con las manos mojadas y la mirada baja, ya no se iría de su mente. Era más que una sorpresa. Era un llamado. Un eco del pasado que no podía ignorar. Y en el fondo, aunque le costara aceptarlo, aún le importaba. Martín llegó al hotel más temprano que el día anterior. Esta vez no entró por la puerta trasera. Caminó por la entrada principal como cualquier cliente. Vestía ropa sencilla, sin señales de riqueza. Nadie lo saludó. Nadie lo reconoció. Y eso era justo lo que quería. Se sentó en el lobby, fingiendo revisar su teléfono, pero en realidad estaba atento a cada movimiento del personal. Esperó durante casi una hora hasta que la vio. Laura. Salía del área de limpieza empujando un carrito con productos. Vestía el mismo uniforme azul, el mismo moño apretado. Pero ahora la veía con otros ojos. La forma en que saludaba a los empleados, el modo en que apilaba cuidadosamente las toallas, su manera de evitar llamar la atención. Ella no era invisible. Se hacía invisible. Martín se levantó lentamente y caminó en dirección contraria. No quería que lo viera. No aún. Quería observar. Entender. Procesar. Pasaron los minutos como si fueran años. Cada gesto de Laura le contaba algo que él nunca había querido escuchar. Que la vida había seguido sin él, pero con mucho peso sobre sus hombros. En un momento, ella entró al baño del segundo piso. Martín esperó afuera, como si fuera una coincidencia. Cuando salió, con las manos mojadas y una expresión cansada, lo vio. Y esta vez, no pudo fingir que no lo conocía. Sus miradas se cruzaron. Por un segundo, ambos se quedaron inmóviles.
No hubo sonrisa. No hubo saludo. Solo una pausa silenciosa, profunda, incómoda. Laura bajó la mirada. Se acomodó el uniforme y siguió caminando. Como si no lo hubiera visto. Como si él fuera solo un recuerdo más. Martín sintió un golpe en el estómago. Algo más fuerte que el orgullo. Más incómodo que la vergüenza. Era dolor. Uno que no había sentido en años. Porque en ese momento, entendió algo que no había considerado. Ella no lo odiaba. Lo había olvidado. O, al menos, había aprendido a vivir sin él. Volvió al lobby y se sentó en el mismo lugar. Tenía la vista clavada en el suelo. Pensaba en los años que pasaron desde su separación. En lo rápido que se llenó su vida de reuniones, viajes, negocios, lujos, y en lo fácil que fue dejarla atrás. Pero ahora ella estaba aquí, no como parte de un pasado nostálgico, sino como una mujer de carne y hueso, luchando día a día por sobrevivir. Y eso lo descolocaba. La Laura que él conoció era fuerte, pero también orgullosa. Jamás habría aceptado limosnas. Nunca habría pedido ayuda. ¿Cuánto había tenido que tragar para aceptar un trabajo así? Martín miró el reloj. Ya no tenía sentido quedarse más tiempo. Se levantó y caminó hacia la salida, pero no dejó de pensar en una frase que ella solía decirle cuando todo les iba mal. No hay nada peor que ver a alguien que te quiso, pasar de largo como si nunca te conoció. Ahora, esa frase le dolía, porque acababa de vivirla, y no sabía si tenía derecho a reclamar algo, o si simplemente debía aceptar que ella, como él, había cambiado. Tal vez más, tal vez demasiado. Pero una cosa era segura, no podía irse sin hablar con ella. Martín no regresó a casa esa noche. Tenía una casa grande, con ventanales enormes y sillones que nadie usaba. Pero prefirió quedarse en su oficina. No encendió las luces. Se sentó frente a la ventana con un café frío en la mano y el recuerdo de Laura clavado en el pecho. ¿Cómo se supone que debía reaccionar ante eso? Era millonario. Tenía propiedades, empresas, empleados. Podía mover cifras con una llamada. Pero no sabía cómo acercarse a ella sin romper lo poco que aún quedaba entre los dos. Y si ya no quedaba nada, ¿por qué le dolía tanto? Pasó la noche en vela. Al amanecer, volvió al hotel. Tercera visita en 3 días. Esta vez decidió no ocultarse. Se acercó al gerente, dio su nombre completo y pidió hablar con los empleados de limpieza. El gerente, nervioso, comenzó a dar explicaciones. Que el personal era subcontratado. Que no sabían todos los datos. Que tal vez había confusión. Quiero saber si trabaja aquí una señora llamada Laura Rivas, dijo Martín, sin rodeos. El gerente lo miró con sorpresa. Sí, claro. Ella lleva casi 4 años aquí. Nunca falta. Es muy responsable. ¿Quiere que la llame? Martín dudó. Su voz salió más suave de lo que pensaba. No. Aún no. Solo quería confirmar. Se retiró sin decir más. Se sentó en su auto. El nombre le dio una punzada en el estómago. 4 años. Y él sin tener idea. Mientras él viajaba por el mundo, ella limpiaba baños en un hotel que llevaba su nombre en los papeles. Más tarde, se quedó afuera, en una cafetería frente al hotel. Esperó. Sabía que su turno terminaba a las 5. Y justo a esa hora, la vio salir. Caminaba con paso lento, con una bolsa de mercado colgando de un brazo y el uniforme metido en una mochila gastada. Cruzó la calle mirando al suelo, sin notar que él estaba a pocos metros. Martín la siguió, manteniendo distancia. Quería hablarle, pero no sabía cómo empezar. ¿Hola? ¿Cómo has estado estos años? ¿Por qué limpias baños en mi hotel? No. Ninguna frase era suficiente. Ninguna sería justa.
Laura caminó 2 cuadras más y se detuvo frente a una pequeña tienda. Saludó al dueño, compró una caja de leche y un paquete de pan. Pagó con monedas, contándolas una por una. Martín sintió algo que no había sentido en décadas: impotencia. Cuando ella volvió a caminar, él reunió valor y avanzó unos pasos. Laura. Ella se detuvo. No se giró de inmediato. Cerró los ojos por un segundo. Luego, lentamente, volteó el rostro. Martín sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sin sorpresa, sin enojo, solo con cansancio. Él no supo qué responder. Estaba preparado para un grito, para un reclamo, pero no para esa voz apagada. Te vi en el hotel, dijo Martín, casi en susurro. Laura bajó la mirada. No tienes que decir nada, respondió ella. Yo sé que no vine a buscarte. Y no espero que tú hagas lo mismo. Pero te vi, insistió él. Y no puedo ignorarlo. Ella lo miró por unos segundos. Sus ojos no tenían odio. Tenían historia. La vida sigue, Martín. Aunque duela, sigue. Y sin más, se giró y siguió caminando. Martín se quedó allí, sintiendo que cada paso que ella daba lo alejaba más, no solo de ella, sino de la oportunidad de corregir el pasado. Martín no volvió a acercarse a Laura durante varios días. Después de aquel encuentro en la calle, algo dentro de él se quebró. No sabía si sentía vergüenza, rabia o arrepentimiento. Tal vez todo a la vez. Lo que sí sabía era que no podía quedarse con las dudas. Necesitaba saber qué había pasado con ella. Con su vida. Con sus sueños. Con su dignidad. Hizo una llamada a su abogado de confianza. Le pidió que investigara discretamente el historial laboral y familiar de Laura Rivas. No era por curiosidad. Era necesidad. Él quería la verdad, aunque le doliera. Los informes llegaron 2 días después. Martín los leyó con el corazón en la garganta. Después del divorcio, Laura había intentado abrir un pequeño negocio de costura. Lo mantuvo durante 3 años. Pero su madre enfermó gravemente y Laura tuvo que cerrar todo para cuidarla. Vendió sus pocas pertenencias. Dejó su departamento y se mudó con su madre a un barrio más barato. Durante más de un año vivió prácticamente encerrada, sin ingresos, sobreviviendo con lo mínimo. Después de la muerte de su madre, intentó volver al mundo laboral, pero ya nadie la contrataba. Estaba fuera del mercado, sin experiencia reciente y con más de 40 años. Las puertas se le cerraban una por una. Finalmente, encontró trabajo de limpieza en una empresa tercerizada. No tenía beneficios. No tenía contrato fijo. Solo horas que cambiaban cada semana. Martín dejó el informe sobre su escritorio y se quedó en silencio por varios minutos. Todo ese tiempo, y él sin saber nada. Nunca preguntó. Nunca se interesó. Él se había enfocado en crecer, en ganar, en avanzar, y ella se había ido hundiendo, poco a poco, sin que nadie lo notara. Sintió una rabia distinta. No contra ella. Contra sí mismo. Porque recordaba perfectamente cómo era Laura. Era fuerte, decidida, generosa. Era la que lo impulsaba a seguir cuando todo parecía perdido. Era la que le decía que no se rindiera cuando las cuentas estaban en rojo. Y ahora, había pasado años sobreviviendo sola, en silencio, mientras él brillaba en las revistas de negocios. Martín se levantó de su silla. Miró por la ventana. Llovía. El cielo estaba gris, como su ánimo. Sabía que no podía volver en el tiempo. No podía borrar su ausencia. Pero podía, tal vez, empezar a reparar lo que ignoró durante tanto tiempo. Decidió volver al hotel, pero esta vez no para observarla desde lejos. Entró por la misma puerta donde ella salía todos los días.
Caminó por los pasillos. El ambiente olía a productos de limpieza. A esfuerzo. A invisibilidad. La buscó con la mirada, pero no la vio. Le preguntó a una empleada de recepción si Laura estaba en su turno. La chica lo miró con cierta sorpresa. Sí, señor, está en el tercer piso, en la sala de lavandería. Martín subió. Cada paso le pesaba como si cargara piedras en los zapatos. Cuando llegó, la vio. Laura estaba doblando sábanas, en silencio. Sus manos trabajaban con precisión. A su lado, una joven mucho menor le hablaba. Laura sonreía, con una sonrisa honesta, aunque levemente triste. Martín se quedó en la entrada, observándola. Y por primera vez, entendió algo que no había querido ver antes. Laura no era una víctima. Era una sobreviviente. Y tal vez, aún estaba a tiempo de hacer algo por ella. Martín sintió que el corazón le latía con fuerza, como si después de años su cuerpo recordara lo que su mente intentaba olvidar. Estaba parado en la puerta de la sala de lavandería, viendo a Laura doblar las sábanas con paciencia y cuidado. Por primera vez, decidió dar un paso que hasta ahora le había parecido imposible: acercarse. Respiró hondo y caminó hacia ella con pasos lentos, casi temblorosos. Laura levantó la vista y lo vio. Su mirada reflejaba sorpresa, pero también un dejo de cansancio que parecía haber marcado su rostro durante años. Laura, dijo Martín con voz baja, necesito hablar contigo. Ella dudó un momento, luego dejó la sábana a un lado y asintió. No dijo nada, pero lo acompañó fuera de la sala hacia un rincón menos concurrido. Martín sintió que el peso de los años se acumulaba en el silencio que los rodeaba. Por fin, rompió la barrera. He sabido algunas cosas, cosas que no sabía antes. Quiero ayudarte, dijo, con sinceridad y sin rastro de orgullo. No puedo cambiar el pasado, pero sí quiero estar aquí ahora. Laura lo miró fijamente, como tratando de descifrar si esas palabras eran reales o solo un espejismo. Luego suspiró y respondió: no sé si necesito ayuda, Martín. He aprendido a salir adelante sola. Siempre fue así. Pero no tienes que hacerlo sola, insistió él. No quiero que sigas cargando todo ese peso sin nadie a tu lado. Ella bajó la mirada y por primera vez una lágrima recorrió su mejilla. Con voz quebrada, confesó: a veces, me siento cansada. Más de lo que puedo soportar. Pero nadie se da cuenta, ni siquiera tú. Martín sintió que algo dentro de él se rompía, y al mismo tiempo, se abría. Quiso abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que esas palabras serían insuficientes. Déjame ayudarte a buscar una mejor vida, le propuso. No es un favor, es una oportunidad para ti y para mí. Laura lo observó largo rato y, al fin, asintió lentamente. Un pequeño gesto, pero para Martín fue como ganar una batalla silenciosa. Decidieron verse al día siguiente en un café cercano, un lugar neutro, lejos de las sombras del hotel y del pasado que los había separado. Esa noche, Martín no pudo dormir. Recordaba sus viejos sueños, las promesas que le hizo a Laura cuando empezaban juntos. Se preguntaba cuántas veces había fallado y si todavía había tiempo para reparar el daño. Al amanecer, se levantó con una mezcla de esperanza y miedo. Cuando se encontraron, Laura llevaba puesta una bufanda que cubría parcialmente su rostro. Martín notó que su postura era diferente, más frágil, pero también más abierta. Hablaron por horas. Sobre lo que pasó, sobre lo que sintieron, sobre los caminos que eligieron. Hablaron sin reproches, sin culpas. Solo dos personas tratando de entender el ayer para poder construir el mañana. Martín le prometió que haría todo lo posible para que su vida cambiara. Que esta vez no la dejaría sola. Laura, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad.
Esa sonrisa fue el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía hasta dónde llegaría, pero que ambos estaban dispuestos a intentar. Porque a veces, la vida da segundas oportunidades cuando menos las esperas. Y para Martín y Laura, ese momento había llegado. Después de aquel encuentro en el café, Martín y Laura comenzaron a verse con más frecuencia. No eran encuentros casuales, eran momentos cargados de emociones reprimidas, de silencios incómodos, pero también de esperanzas renovadas. Sin embargo, había algo que Martín sentía que ella no le decía, una sombra que Laura parecía querer esconder. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Martín decidió que era momento de hablar claro. Laura, sé que no todo está dicho. Hay algo que aún no me cuentas. Lo veo en tus ojos, en cómo te alejas cuando intento acercarme. Ella lo miró, dudó, y luego suspiró profundamente. Se detuvieron bajo un árbol cuyas hojas bailaban con el viento. Martín, comenzó con voz temblorosa, no fue solo la enfermedad de mi madre lo que me hundió. Hubo algo más. Algo que me costó aceptar, incluso a mí misma. Martín tomó su mano con cuidado, mostrando que estaba listo para escuchar. Después de que te fuiste, continuó Laura, me quedé sola con un niño. Mi hijo. Martín sintió un golpe seco en el pecho. Un niño. Nunca había sabido que Laura tenía un hijo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó con dificultad. Ella bajó la mirada, tragó saliva y explicó. Tenía miedo. Miedo de que me juzgaras. Miedo de que ese niño fuera una excusa para atarme a ti, y no quería eso. Quería que te fueras sin cargas. Martín no podía creer lo que escuchaba. Por años, había imaginado que Laura había seguido adelante, pero nunca pensó en esa historia oculta, en ese secreto que la había marcado para siempre. ¿Dónde está ahora? Preguntó finalmente. Vive con mi hermana, en otra ciudad. Tiene 9 años. No sabe quién eres ni siquiera que existes. Martín sintió una mezcla de tristeza y rabia. Tristeza por el tiempo perdido, rabia por no haber estado presente cuando más lo necesitaban. ¿Por qué no me dejaste ayudar? Insistió. Laura apretó la mano de Martín con fuerza. Porque quería protegerte. Creía que te haría daño saberlo. Y porque, honestamente, temía que si aparecías, todo se complicaría más. El silencio se instaló entre ellos, pesado y verdadero. Martín comprendió que su camino de reconciliación sería más complicado de lo que imaginaba. No solo tendría que reconstruir su relación con Laura, sino también enfrentar a ese hijo que nunca supo que existía. Pero, a pesar del miedo, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. Laura, quiero conocer a ese niño. Quiero ser parte de su vida. Y la tuya también. No quiero que sigas cargando sola. Ella lo miró con lágrimas en los ojos y asintió lentamente. Será difícil, admitió. Pero quizás es el momento de dejar que el pasado deje de dictar nuestro futuro. Martín sintió que por primera vez en años, el peso de la culpa comenzaba a disminuir. Porque había encontrado la verdad. La verdad que dolía, pero que podía sanar. Y estaba dispuesto a luchar por esa sanación, aunque el camino fuera largo y complicado. Martín sintió que su corazón latía acelerado mientras conducía hacia la casa de la hermana de Laura. Por años, había vivido en la incertidumbre, y ahora estaba a punto de conocer a un hijo que nunca supo que tenía. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía retroceder. Al llegar, fue recibido por una mujer de rostro amable, pero con una mirada protectora. Era la hermana de Laura. Martín le explicó su intención con sinceridad y respeto. Ella, aunque sorprendida, decidió darle la oportunidad de conocer al niño. Unos minutos después, un niño de 9 años apareció en la puerta. Tenía ojos grandes y curiosos, con una sonrisa tímida.
Martín se presentó con voz temblorosa, tratando de ocultar el nerviosismo. Hola, soy Martín, dijo. Sé que esto puede ser inesperado, pero me gustaría ser parte de tu vida. El niño lo observó en silencio, sin saber qué decir. Después de un momento, asintió y se acercó lentamente. Martín sintió una mezcla de alegría y miedo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Pasaron la tarde juntos, jugando, conversando y compartiendo historias. Martín notó en el niño una inteligencia viva y un corazón sensible. Aunque la distancia y el tiempo habían creado un abismo, empezaba a construir un puente. Cuando llegó la noche, Martín se despidió con la promesa de regresar pronto. Al salir, miró al cielo y sintió una paz que no había sentido en años. Sabía que su vida estaba cambiando para siempre. Al día siguiente, compartió la noticia con Laura. Ella lo escuchó en silencio, con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el reencuentro con su hijo abriría heridas, pero también podría cerrar otras. Ambos entendieron que la reconstrucción de su familia sería un proceso lento y lleno de desafíos, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. Los días siguientes al encuentro con el niño fueron una mezcla de emociones intensas para Martín y Laura. Habían dado un paso importante, pero sabían que el camino hacia la reconstrucción de su familia no sería fácil ni lineal. Cada conversación, cada gesto, estaba cargado de la historia que los había separado, pero también de la voluntad de sanar. Martín comenzó a visitar al niño con regularidad. Poco a poco, fueron construyendo una relación basada en la confianza y la sinceridad. A veces, el pequeño se mostraba reservado, otras, curioso y lleno de preguntas. Martín respondía con paciencia y amor, consciente de que debía ganarse su lugar con el tiempo. Laura observaba desde la distancia, intentando controlar sus propios miedos. Temía que el pasado volviera a separarlos, pero también sabía que esta era su oportunidad para recuperar lo que creían perdido. Había noches en las que lloraba sola, preguntándose si podrían superar las heridas profundas que la vida les había dejado. Una tarde, Martín y Laura se encontraron en un parque, sentados en un banco bajo un sol cálido. Las palabras brotaron con dificultad, pero con sinceridad. No será fácil, dijo Martín. Hemos perdido mucho tiempo, pero aún podemos construir algo nuevo. Algo mejor. Laura asintió, con una sonrisa tímida. Quiero intentarlo. Por nosotros y por él. El niño, a su lado, los miraba con ojos llenos de esperanza. En ese momento, los tres entendieron que la familia no siempre se trata de sangre, sino de compromiso, amor y voluntad. Pasaron los meses y la relación entre Martín, Laura y el niño se fortaleció. Hubo tropiezos y dudas, pero también risas y momentos de felicidad genuina. Martín aprendió a ser paciente, a escuchar sin juzgar y a ofrecer su apoyo sin condiciones. Laura recuperó la confianza en sí misma y en los demás, descubriendo que aún tenía mucho para dar y recibir. La historia de Martín y Laura es un recordatorio de que, aunque la vida a veces nos lleve por caminos inesperados y dolorosos, nunca es tarde para buscar la verdad, para perdonar y para empezar de nuevo. Porque el amor verdadero no desaparece, solo espera el momento justo para renacer. Y así, entre sombras y esperanzas, comenzaron su nuevo capítulo, juntos y con la fuerza de quienes saben que el pasado no define su destino, sino las decisiones que toman hoy.